Muy bien, bienvenidos entonces a nuestra primera reunión de discusión del segundo cuatrimestre de la práctica profesional de la licenciatura en Administración. Vamos a compartir esta negocio de un emprendimiento de indumentaria infantil con la modalidad plan de negocios guiado por la profe Liliana Fagri. Bienvenida, Antonella. Bueno, muchas gracias. Eh, para empezar un poco, mi nombre es Antonella Berarducci. Dentro del marco de la práctica profesional de la licenciatura en Administración, vengo a presentar mi trabajo, el cual se titula Plan de Negocios para un Emprendimiento de Indumentaria Infantil, el cual está acompañado y guiado por mi tutora, la profesora Liliana Fabré. Un poco para introducirlos en lo que es el trabajo, eh, partimos de que hay entornos cambiantes y competitivos en el cual se encuentran inmersos empresas y emprendimientos, y eso ha llevado a que muchas de ellas redefinan sus estrategias de negocios entre ellas este emprendimiento, el cual busca definir una estrategia de integración hacia atrás para crear ventajas competitivas en diferenciación y reducción de costos. Un poco para hablar sobre qué es la empresa se llama Baby Boutique, es un emprendimiento dedicado a comercializar indumentaria para bebés y niños desde recién nacido hasta 12 años aproximadamente. Se encuentra ubicado en la ciudad de Alderetes, en la provincia de Tucumán, y está en funcionamiento hace aproximadamente 5 o 6 años. Con el objetivo de poder afianzarse más en el sector y poder llevar a cabo esta estrategia de diferenciación anteriormente mencionada, es que busca incorporar a los productos que ya ofrece una línea de prendas para niños con el diseño y la producción. Con respecto al planteamiento del problema, es que como consecuencia de que en el emprendimiento las decisiones se toman de acuerdo a la intuición y experiencia de quien la dirige y no en base a datos que la respalden, es que surge como problema que se detecta una escasa información sobre los nuevos recursos necesarios, distintos proveedores y el plan de marketing para lograr que la nueva línea de prendas para niños resulte viable económica y financieramente. A partir de eso es que surge como objetivo de investigación elaborar un plan de negocios para el emprendimiento, el cual permita determinar la viabilidad económica y financiera de incorporar la cápsula de prendas para niñas, integrando de esa manera todo lo que aprendimos en la carrera. Un poco de lo que es el marco teórico, algunas definiciones sobre emprendedor según Andy Freire, modelo de negocio según Osterwalder, plan de negocio según el autor Leucona, viabilidad económica según Padilla. Y en cuanto a la metodología, se llegó a un enfoque mixto, ya que se van a recolectar datos de carácter tanto cuantitativo como cualitativo. Se van a usar como herramientas de recolección cuestionarios a clientes actuales y potenciales. Lo que se busca es conocer la preferencia de consumo y el plan de marketing óptimo para la nueva línea de prendas. Entrevistas a proveedores, tanto de materia prima como talleristas de producto terminado, para conocer los precios, los productos que ofrece, el servicio, el plan de los medios de pago que ofrece, entre otras cuestiones más. Entrevistas también a clientes actuales para conocer el posicionamiento de la marca y la observación directa como medio para conocer la gestión interna del negocio. El diseño explorativo, secuencial, derivativo, porque primero se va a hacer la recolección de los datos cualitativos y el análisis de los datos cualitativos, y luego posteriormente la recolección y el análisis de los datos cuantitativos. Un poco lo que mencionaba el profesor Rospide en uno de los videos cargados al aula, es que para poder llevar a cabo un estudio económicos, primero, anteriormente se tiene que llevar a cabo todo lo que es el estudio de marketing, el estudio operativo, el estudio legal. Los avances del trabajo, primero se hizo todo lo que es el análisis de la situación actual, se utilizaron herramientas como el FODA y el modelo Canvas para conocer el modelo de negocio y de qué manera crea y distribuye valor. Luego se hizo para el estudio de mercado una evaluación del entorno, se utilizaron herramientas como el análisis Pestel y las 5 fuerzas de Porter, y se llevó a cabo todo lo que es el modelo de cuestionarios y entrevistas. Se elaboró el estudio legal, el marco normativo en el cual se debe regir el emprendimiento, el estudio operativo, las necesidades de materia prima,
e insumos y todo lo que conlleva los procesos críticos del emprendimiento. Y como tópicos de discusión que planteé, el primero es con respecto a las herramientas de análisis de las entrevistas. Como ya dije anteriormente, se van a hacer entrevistas a proveedores y entrevistas a clientes actuales. En el caso de las entrevistas a proveedores, lo que surgió es que cuál es el precio del producto, qué es el producto que ofrece el servicio. Si bien las preguntas ya son bien directas, se tiene categorizado, pero la duda está sobre qué herramienta podría utilizar para analizar y para poder interpretar los resultados, porque lo que se busca es comparar a los distintos proveedores y seleccionar aquel que mejor se adapte a las necesidades del emprendimiento. Hice una lectura de la bibliografía. El autor Sampieri nombra algunas herramientas, pero entre ellas, a mi criterio, ninguna se adapta a lo que busco, lo que necesito solucionar. Entonces, esa era solicitaba una recomendación con respecto a qué herramienta podía utilizar para ese caso. En el caso de las entrevistas a clientes actuales, que se busca conocer el posicionamiento de la marca, se va a hacer todo lo que es la codificación abierta, la codificación axial, y para la codificación selectiva estaba en duda también sobre qué herramienta utilizar, porque también Sampieri nombra algunos mapas conceptuales y diagramas, pero creo que tampoco ninguno se adapta a lo que yo estoy buscando interpretar con esa herramienta. Lo que sí recuerdo es que en una de las clases el profesor Marcelo había nombrado una herramienta que era el de mapas perceptuales, entonces quería consultar si era viable utilizar esa herramienta y bibliografía con respecto a ese tema. En el segundo tópico es con respecto a las herramientas de proyección de demanda. Tengo dos problemas. Uno, el tema de los datos. Tengo pocos datos porque a pesar de que el emprendimiento trabaja hace 5 o 6 años, cuenta con pocos datos relativos a lo que son los ingresos por ventas y los gastos de lo que es marzo a octubre de este año únicamente. También tiene datos con respecto a las ventas con tarjeta de crédito que se hicieron en todo el año 2021 y diciembre del 2020. Entonces mi duda es, a pesar de que esos datos no están completos, es saber si se pueden utilizar debido a la poca cantidad de datos que poseo. Y también otro problema es que el emprendimiento tiene un factor de estacionalidad bastante marcado debido a que vende indumentaria tanto para bebés y niños en invierno y en verano, y también el tema de que hay días festivos como Año Nuevo, Navidad o Reyes o Día del Niño, en donde las ventas son distintas a las de un día normal. Entonces, en base a estos problemas que se presentan, ¿cuál sería la herramienta más adecuada de las herramientas de largo plazo que vimos en análisis cuantitativo de negocio que podría aplicar? El tercer tópico lo descartamos porque ya pude ver el video del profesor Rospide sobre cuáles son los métodos para calcular la tasa de descuento. Los próximos pasos del proyecto sería terminar con la recolección de los datos y hacer el análisis de los datos y terminar con la elaboración del estudio económico y financiero. Esa es la bibliografía que utilicé y bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Antonella. No sé, ¿alguien quiere comentar algo del trabajo de la compañera? Valentina, que tenemos el mismo trabajo, pues interesante. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta para hacer? Y de las preguntas que planteó Antonella, ¿se le ocurre algo? Habíamos planteado un poco esto de las entrevistas. ¿Sí? Eso también interesante. ¿Alguien está trabajando? Ah, justo no está. Martín Álvarez estuvo el cuatrimestre pasado. Podrías investigar el trabajo de él. Él trabajó mucho con mapas cognitivos. ¿Alguien está trabajando con entrevistas? ¿Procesando entrevistas? ¿Quali? ¿Y qué herramienta están usando, Natalie? No me miren, por favor, me puedo arrojar. Yo utilicé Nube Palabras, le hice entrevista a los dos directivos de mi empresa y de la Nube de Palabras saqué conclusiones, digamos, lo que me pareció más importante.
Y después hice observación y con la observación y la nube de palabras voy a hacer codificación axial, selectiva, etc. Bueno, muy bien. Puede ser eso, nube de palabras. Hay que ver también, en realidad cuando uno trabaja con entrevistas, podemos hacer análisis de corpus textuales. Y ahí uno puede usar una herramienta que es Iramutec, por ejemplo. Son curiosos, pero Iramutec funciona en un plano de R. R es un software que estamos viendo en cuantitativo 2. Voy a pasar la promoción. En cuantitativo 2 estamos viendo R y sobre R trabaja Iramutec. Iramutec es como una interfaz que lo que hace es procesar datos cuando son de texto. Entonces hay un análisis que es el análisis de similitud, que en algún momento creo que se los mostré, donde según lo que la persona va diciendo, va agrupando si hay recurrencia y coocurrencia de algunos conceptos, lo va analizando el software con un algoritmo y te va haciendo como clusters, pero clusters, o sea, agrupamientos según coocurrencias de algunos conceptos del entrevistado. O sea, muy interesante. Pero bueno, la idea es que en la entrevista haya coocurrencia, o sea, que haya palabras que se vayan asociando. Por eso no se depende de la entrevista. Eso puede ser interesante. Y lo de los mapas cognitivos puede ser CMap Tools, es una herramienta que se utiliza, pero esa es como hacer un diagrama. Pero en realidad la herramienta es una herramienta. Es como tener un auto. Yo creo que el auto me lleve a las termas. Bueno, pero el auto no te va a llevar solo a la terma. O sea, vos tenés que poner nafta, tenés que conducir y tenés que hacer algunas elecciones. O sea, qué ruta vas a tomar, qué día lo vas a hacer el viaje, cuándo lo vas a hacer, con quién. Entonces, eso tienen estos software. A mí me parece lo mismo. Parece que yo usé el Atlas T, no sé si usaron el Atlas T. Claro, el Atlas T, pero vos ves el Atlas T y decís, ¿cómo organizo los datos? O sea, vos para trabajar en el Atlas T tenés que tener ya las categorías, ver la codificación y lo que te hace el Atlas T te ayuda a organizar mejor los datos, pero en realidad hay un trabajo intelectual que lo hacemos nosotros, que estamos investigando y que sabemos los marcos teóricos y podemos asociar lo que ya nos está diciendo el entrevistado. Entonces yo también pensaba que era mágico, no, bueno, o sea, coloco la entrevista y ya me sale solito el gráfico. No, porque vos le tenés que decir al software cuáles son las categorías y asociar los textos con esa categoría que vos has elegido. Y eso lo hace uno, que es el investigador, no el software. Porque el software es un software y puede procesar datos de sociología, de antropología, de administración, de gestión, de educación, pero es uno el que le tiene que dar al software las indicaciones para asociar las distintas afirmaciones que te va dando el sujeto con las categorías. Con la categoría abierta, con la categoría después que va axial. ¿Sí, Emiliano? ¿Sí? Bueno. Muy bien. Y con respecto a los pronósticos, ¿alguien quiere decir alguna experiencia con los pronósticos? ¿No? Tan tímido hoy día. Con los pronósticos, ¿no? El ayudante de análisis cuantitativo ahora. Algo de pronóstico puede decir. Ah, bueno, está bien. No, con respecto a los pronósticos, hay que ver los datos. Y para cuando uno utiliza serie, vos, David, que estamos trabajando. Toma. Bueno, yo con el tema de los pronósticos lo que hice fue, primero, o sea, tenés que evaluar todos los datos. Yo particularmente lo que hice fue colocar el historial de ventas para mi periodo de análisis. Y bueno, obviamente lo determiné por tipo de producto, o sea, lo clasifiqué por tipo de producto y a continuación hice un gráfico de dispersión para ver, bueno, el comportamiento de los mismos. Y bueno, después sí utilicé todas las herramientas de pronóstico con Excel y lo complementé con QM para Windows. Es un complemento que está bueno para, o sea, que en realidad te facilita mucho el tema, o sea, como que está bueno que lo hagas una parte con el Excel como para aprender bien el procedimiento y después el sistema te lo facilita, digamos. Gracias, David. Pero en el caso de Antonella tenés pocos datos, ¿verdad? Tengo pocos datos y los datos de lo que es marzo a octubre sí son todos como que tal cual el tipo de pago que utilizo, el producto, el precio, todo.
pero en el caso de las ventas que yo hablaba del 2021, solamente tengo los ingresos por venta con tarjeta de crédito. Después nada más. ¿Tenés las cantidades? Porque si tenés las cantidades, pasa que ahí uno, en realidad uno podría estimar entonces las cantidades y podés hacer algún pronóstico subjetivo, con un método subjetivo. Porque si no tenés suficientes datos para poder. Por eso. Parece que en esta primera parte les puedo aclarar que la metodología puede ser un pronóstico subjetivo, por experto. Con la técnica Delphi, por ejemplo, eso puede utilizar como marco teórico para que te asegure. ¿Ah? Bueno, gracias Antonella. Un aplauso a Antonella para despedirla. Muchas gracias. Vamos a seguir con nuestra reunión de discusión. Vamos a compartir el trabajo de Cintia Álvarez, aplicación de herramientas de control de gestión en la marmolería Granito. Javier García, muy bien, muchas gracias Cintia. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo trabajé con lo que sería la materia de control de gestión, haciendo aplicación de las herramientas que nos brinda esa materia, guiada por el tutor Javier García. Así que bueno, la empresa con la que estoy trabajando es una empresa familiar que ya tiene más de 60 años de trayectoria. Comenzó con el tema de vendiendo granito reconstituido, que lo hacía todo de manera manual. Después con el crecimiento y la incorporación de nuevas maquinarias, ya eso pasó a ser industrializado, ya lo comercializan, lo compran y lo comercializan directamente. Y además trabajan con piedras naturales y compactadas, que las compactadas ya son como de un nivel mucho más alto, entonces eso se lo hace por pedido. Además, también trabajan con lo que es, hacen asesoramiento integral, mediciones, trabajos que ya estén hechos, entonces hacen pulido y colocaciones de mármol. Bueno, como planteamiento del problema, debido a que al crecimiento que está teniendo esta empresa, tanto en lo que es la cartera de clientes, como a su vez también va creando espacios en su espacio físico en la fábrica, entonces eso lo lleva por la demanda que tienen, digamos. Entonces ellos están viendo la posibilidad de incorporar más personal y a su vez ellos no tienen definido lo que son las funciones propiamente dichas que tienen que hacer, porque la gente llega, el personal que entra a la empresa llega y se le da una inducción de las tareas que tiene que hacer y bueno, y comienzan a hacer el trabajo, bueno, y con un seguimiento del jefe del área, pero básicamente eso. Entonces se puede notar que hay una carencia en los procesos de control de gestión y creo que es conveniente hacer un foco en el sistema de control de límites. Bueno, como objetivo general se propuso hacer mejoras en el sistema de control enfocado en mejorar eficiencia y eficacia en las operaciones que tiene la organización. Después ya como objetivos más específicos es identificar y desarrollar las 4 palancas de control que tenemos, diseñar posibles alternativas de solución en cuanto al sistema de límites y hacer un diagnóstico de la situación actual que tiene la organización. Como marco teórico, lo que me enfoqué mucho en la lectura para poder empezar a desarrollar fue en las palancas, en lo que son las empresas familiares y los procesos organizacionales. La metodología de investigación que voy a adoptar es un enfoque cualitativo de investigación-acción, ya que quiero proponer mejoras. Después también, en cuanto a la justificación, es información que me brinda la empresa, el sistema informático, que bueno, ellos utilizan Excel, y bueno, y la disponibilidad que tiene la gerencia para que yo le pueda hacer entrevistas. Después, bueno, observaciones, entrevistas y la documentación que me brindan ellos. Entonces, para arrancar ya con el desarrollo de lo que es la práctica, hice un diagnóstico situacional de lo que es la empresa a través de este diagrama de Ishikawa o espina de pescado, en donde tomé 4 factores: los materiales, con respecto que tienen problema de importación, la medición y el control, la organización propiamente, el personal, sobre la planificación y el sistema.
todo eso, los problemas que ellos están teniendo, digamos, actualmente. Después también otra manera de hacer otro diagnóstico fue a través de esta nube de palabras, que fue una entrevista que tuve con el dueño, en donde básicamente lo que más me recalcaba era esto de que no tenía una formalización, ya que el personal que entraba se le daba una breve inducción y bueno, y ya comenzaba a realizar su trabajo. Se le complica mucho el tema de las importaciones, los precios que van aumentando día a día, el volumen de cliente que tienen, el sistema también se están quedando como muy atrás con el sistema de gestión, entonces eso también se le está empezando a complicar mucho para manejar lo que es el stock. Bueno, y de ahí ya comencé lo que es a desarrollar las palancas de control, el sistema de límites, en donde yo propuse porque ellos tienen una página web y están metiéndose de lleno con el tema del marketing, entonces le parecía muy interesante incorporar a su página una misión, visión y valores. Como misión puse poder embellecer cada espacio del hogar o bien oficinas, garantizando sus productos y servicios de calidad y excelencia. La visión, ser una empresa reconocida y líder en el noroeste argentino por la calidad de productos y servicios que comercializa. Y valores, trabajo en equipo, compromiso con el cliente, reconocimiento por el logro de producción y la innovación. Después, en cuanto a lo que es la palanca del sistema de control interactivo, también trabajé con lo que fue el FODA y las estrategias estas FODAFO. Y ¿qué más? Bueno, después de ahí, al no tener una formalización, también se propuso un organigrama, ya que hace 2 meses ingresó mucho personal a la empresa, entonces en definitiva todos estaban haciendo lo mismo y bueno, se trabajó con el dueño de la empresa como para ya empezar a poner cada cosa en su lugar y que cada uno tenga su función. Así que bueno, este fue un organigrama que yo propuse, que le pareció mucho mejor del que había. Y bueno, en la segunda etapa, bueno, en realidad iba esto primero, como tópicos de discusión, yo planteaba esto de ver si apuntar a un enfoque cuantitativo, porque por ejemplo ellos están teniendo muchos problemas, como quieren crecer, quieren incorporar cosas nuevas, tanto maquinarias como sistema de control, sistema de gestión, entonces se dieron cuenta que en las cuentas corrientes hay muchos clientes que están debiendo, entonces por ese lado como analizar algunos indicadores y enfocarme en esa parte cuantitativa o bien seguir trabajando, que también les interesa mucho el tema de la inducción en el personal al momento de ingresar a la empresa, entonces armando todo lo que es manuales de función y de procedimiento para el área de compras de materiales, las ventas, que las ventas también es un proceso bien complejo porque de las ventas va a determinar el stock que manejan ellos, la cantidad que tienen que comprar. Entonces es como muy crítico ese puesto y bueno, eso básicamente, digamos, había propuesto como tópico de discusión con esa bibliografía que estoy trabajando actualmente. Muy bien, gracias, Cintia. Ahí está el profesor Javier conectado, me parece, ¿no? Sí, bueno. estoy. Ah, muy bien, ahí está. ¿Quiere decir algo, profesor? ¿Ah? Con respecto al enfoque cuantitativo... Sí, siempre acompañamos a la compañera acá. Bueno, muy bien. Ahí la cuestión sería, ¿cómo está con la cantidad de datos? ¿Hay bases de datos? ¿Hay datos? Bueno, ellos sí tienen una base de datos, o sea, en el Excel tienen absolutamente todo, tienen distintas hojas, en una hoja ya tienen establecidos los diseños de las órdenes de compra, las órdenes de producción, otro con los proveedores, o sea, ya se está haciendo como algo muy extenso, entonces, o sea, tiene demasiada información ahí, así que sí tendría para trabajar con eso.
pero también como que pienso en esto otro que les interesa mucho, el tema de cómo quieren incorporar gente y el hecho de que se le haga una buena inducción a la hora de ingresar, bueno, de preparar también esos manuales, digamos. Que me enfocaría más por ese lado, pero bueno. Bueno, sí, puede ser la cuestión del enfoque con un enfoque más cualitativo, ¿no? Hay una tensión, porque a veces uno dice, acá haría falta tal vez un poco más de análisis cuantitativo, pero hay que ver también lo que en la organización se percibe como necesario y tal vez las dos cosas son necesarias, ¿no? Entonces, eso también me parece que a nosotros nos pasó con un caso donde uno escucha y parece que fuese un problema de diseño organizacional, pero uno también sabe que hay un problema económico financiero. Entonces voy a decir, ¿por dónde empiezo? Si hay que empezar por algún aspecto. Y los dos son importantes, porque te dicen, no, bueno, hay problemas porque las personas no saben trabajar en equipo, no se maneja agenda, no saben bien cuáles son sus funciones, voy a decir, un diseño organizacional. Y hacer un manual de procedimiento, un manual de funciones. Pero por otro lado dice, pero yo vendo, bueno, tengo muchos servicios, no sé bien si gano o pierdo. Entonces, ¿qué te dice ahí? Hay un problema de análisis económico-financiero, porque así te dice la gente. Entonces, eso también, ¿no? Hay que ver, entonces uno también tiene eso. Esa disyuntiva de decir por dónde abordo esta situación, ya sea por la cuestión cuantitativa o por la cualitativa. ¿Y cuál es el mejor camino? No hay un mejor camino. No hay, porque uno son decisiones, en este caso metodológicas, que uno tiene que elegir, ¿no? Por dónde va. Entonces, ahí, bueno, sabiendo que si uno hace bien diseño organizacional y lo hacemos riguroso, también podemos estar indirectamente trabajando en el aspecto económico-financiero. Y cuando vos haces el aspecto económico-financiero, también estás trabajando la cuestión de los procesos, por sobre todo, para captar los datos, para ver cómo es el circuito de los procesos, cómo se registran los ingresos, cómo se registran los gastos, quién los registra. Entonces, fíjate que indirectamente uno también va trabajando, pero creo que es o uno o lo otro, Cintia, porque hay que terminar dentro de un mes, entonces hay que tener algo que sea razonablemente presentable. Entonces, a mí me parece que es o uno o lo otro. Si haces cuanti directamente. Entonces te enfocas dentro de las palancas y no se puede enfocar en la palanca del sistema de control y diagnóstico. O se hace un enfoque quali y dice, bueno, de todas las 4 palancas me enfoco en la palanca de límites. Me parece que esa puede ser la recomendación, ¿no? Así que bueno, ya cualquier cosa lo charlaremos con Javier también. Pero me parece que eso también tienen que tener como la estrategia para saber que esto es un trabajo académico y tiene que en un momento, como decía, estaba con ustedes, no me acuerdo dónde estaba, pero decía, tenemos que soltar el trabajo. O sea, tenés que abandonar el trabajo. Pero por supuesto porque ya está totalmente maduro y ya está totalmente con entidad. Entonces, porque no lo van a soltar. Entonces es como que tienen que cortar el cordón umbilical con el trabajo y decir, pues ya está. ¿Sí? Tienen que separarse del trabajo porque ya está listo. ¿no? Y entonces ahí el tutor también te va ayudando a tomar esa decisión. Porque si no, uno quisiera trabajar y no se van a recibir nunca. Y tienen que graduarse. Entonces, cuando el trabajo ya tenga cierta entidad, bueno, hay que, en ese sentido, cortar. Yo lo veo ahí a David que también hace un montón de cosas. Ya está, hay que soltar el trabajo. Cuando ya esté totalmente elaborado y ya tenga una presentación importante. Está Javier. Entonces, Javier, ¿quiere decir algo? Yo me siento que... ¿Algo, Javier? No, no, todo bien, muchas gracias. Vamos a tomar en cuenta estas recomendaciones para finalizar en tiempo y forma. Claro, sí, porque eso es importante. Me parece que o uno o lo otro y bueno, tomar esa decisión también es... Uno va aprendiendo también eso, porque uno como tutor no es que tiene todas las respuestas, y también eso queremos decirle, no es que el tutor tiene todas las respuestas, sino que uno junto va también con la experiencia, con los casos, va aprendiendo eso. Bueno, gracias Cintia, muy bien el trabajo, gracias Javier, felicitaciones, muy bien. Ahí está el control, muy bien, gracias. Vamos a seguir con el próximo trabajo, el trabajo de Camila Ruiz, Plan de Mejora en la Gestión de Recursos Humanos para la empresa tucumana El Gran Hormigón S.A. en el año 2022, guiada por el profesor Humberto D'Arterio. Muy bien, bienvenida Camila. Bueno,
El nombre de mi trabajo es Plan de Mejora en la Gestión de Recursos Humanos para la empresa tucumana, El Gran Hormigón S.A., en el año 2022. Y mi tutor es el profesor Humberto D'Arterio. Bueno, como introducción, El Gran Hormigón S.A. es una empresa familiar tucumana fundada en el año 1979 que se dedica a la producción de pretensados de hormigón. Cuenta con 2 plantas fabriles, una en Los Pocitos, en Tucumán, y la otra en Río Segundo, en Córdoba. La modalidad es la aplicación de conceptos en un ambiente real. Y este trabajo se centra en que el capital humano como una ventaja competitiva. Y la finalidad es una propuesta de mejora en la gestión de recursos humanos. Bien, el problema de este trabajo es que el equipo de recursos humanos se maneja con indicadores, utiliza herramientas de medición donde proporciona una visión global, y en este caso se da una preocupación debido a los resultados que arroja el último semestre de estos indicadores, que son los de retención de talento y el de clima laboral. Y además se realiza una serie de conversaciones con los jefes y se observa bajo rendimiento, desconocimiento de tareas y duplicación de tareas. Las preguntas de investigación que se plantearon son cómo inciden las prácticas de recursos humanos en el desempeño de los colaboradores, cómo se realiza el proceso de reclutamiento y selección y de qué manera se podría mejorar la gestión de recursos humanos del Gran Hormigón S.A. Bueno, los objetivos, tenemos el objetivo general, que es indagar y realizar propuestas de estrategias de gestión de recursos humanos para mejorar el desempeño del Gran Hormigón S.A., y cuento con 3 objetivos específicos, que es evaluar si el área de recursos humanos cuenta con un descriptivo de puesto, con la definición de funciones, roles y competencias de cada uno, y si estos están actualizados, y diseñar un plan de inducción para los nuevos empleados para eliminar el desconocimiento de tareas y políticas organizacionales. Y por último, identificar posibles puntos de mejora en la gestión actual para diseñar una estrategia para la gestión de recursos humanos. En cuanto al marco teórico, me apoyo en conceptos como recursos humanos, administración de recursos humanos, por el autor Chavenato, proceso de selección por el autor Atum y oportunidades atractivas de carrera. Y por último, en los antecedentes usé una investigación que se nombra La importancia de la capacitación en el rendimiento del personal administrativo de la Universidad Técnica de Ambato. Bueno, para el marco metodológico se elige un enfoque cualitativo, ya que se busca describir, comprender e interpretar. Para el diseño, investigación-acción, ya que se pretende resolver un problema. Y además apoyado en un estudio de caso, porque se pretende entender el ámbito de trabajo. La muestra es no probabilística, de tipo participación voluntarios, porque bueno, se pretende que los resultados no sean generalizados a una población. Y para la recolección de datos directa, en el ámbito real de trabajo, entrevistas a los jefes de línea y cuestionarios a los colaboradores. Un poquito más, bueno, bien. En cuanto a la descripción del puesto, bueno, para comenzar con el desarrollo del trabajo, la descripción del puesto quiere decir que las características personales tienen que coincidir con las especificaciones del puesto. Hay una relación entre tareas, obligaciones y responsabilidades que forjan lo que es el contenido del puesto, por lo que entendemos que es un proceso de enumeración de responsabilidades y obligaciones adquiridas. Por lo tanto, hablamos de aspectos intrínsecos del puesto. En cuanto al análisis del puesto, hablamos de los aspectos extrínsecos y nombramos lo que son los requisitos intelectuales, que tienen que ver con los estudios o con la experiencia que se requiere para el puesto, los requisitos físicos, que tienen que ver con el esfuerzo físico del puesto, las responsabilidades adquiridas son relaciones internas o externas, o también supervisión de personal, y las condiciones de trabajo, hablo del ambiente de trabajo y de los riesgos que implica el trabajo. Bueno, se hicieron entrevistas con el gerente de recursos humanos, donde se llega como a la conclusión de los descriptivos de puestos están desactualizados. Entonces se comienza a hacer una serie de preguntas para poder, o sea, proponer como una actualización de estos puestos, como preguntas de en qué consiste el trabajo, cuáles son las tareas, qué tipo de conocimientos técnicos son requeridos,
en qué posición del organigrama se encuentra el puesto, qué formación requiere el puesto, cómo se desarrollará el puesto y qué competencias blandas requiere el puesto. Bueno, como próximos pasos es finalizar el de este descriptivo y análisis de puesto, realizar para las entrevistas una nube de palabras y bueno, los puestos que estoy haciendo, o sea, la descripción del puesto que estoy haciendo son de directivo, jefe supervisor, analista, administrativo y operador. Se hace como una familia de puestos. Y continuar con cuestionar a los colaboradores para reunir información respecto al clima laboral. Y dentro de los tópicos de discusión, me planteo si es un problema para la empresa o para los colaboradores que no haya un descriptivo de puestos actualizados y si esto influye en la motivación de los colaboradores en no tener claro en qué representa respecto a su puesto. Y esto también lo conecto con lo que es el clima laboral para avanzar, claro, para avanzar con el tema de la motivación y el clima laboral. Y bueno, la bibliografía que estoy usando. ¿Puedes volver la diapo con los tópicos? Anterior. Así veamos un poco los tópicos interesantes. A ver, ¿alguien está haciendo recursos humanos acá? ¿Alguien más? Ahí está la Gaby. Gaby, ¿quién más está haciendo recursos humanos? Muy bien. A ver, podemos compartir las preguntas de Camila. Ahí, si representa un problema, dice para la empresa o para los colaboradores, que no haya un descriptivo de puesto actualizado. Gaby, muy bien. Vamos ahí, esa gimnasia un poco. Bueno, yo por lo que veo, por lo menos en la empresa donde estoy trabajando, es que los colaboradores son los que más necesitan, digamos, el puesto actualizado más que la empresa, porque a la hora de cuando ellos entran, que por lo menos en la empresa donde yo estoy hay muchas rotaciones, bueno, últimamente está habiendo rotación, digamos, de personal, entonces a la hora de que cuando ellos entran, nos pasó, digamos, con la apertura de una nueva sucursal, que al tener ya los puestos definidos con las tareas que tenían que hacer, se les facilitó mucho más, digamos, comenzar, digamos, a trabajar. Entonces, digamos, los colaboradores son los que realmente son los que tienen son los que, digamos, requieren más, digamos, esa actualización, digamos, en los puestos. Brenda, ¿usted? Bueno, yo en la empresa la que tengo bajo estudio, no estoy trabajando, pero justamente hay una excesiva rotación de los empleados. Y bueno, me encuentro todavía averiguando cuáles son esos motivos, pero sucede que, bueno, ya adelantando un poco, que los choferes sí conocen bien sus funciones, pero hay un problema en la gestión de recursos humanos, con cómo introducir a los empleados en sus funciones, si bien existe un manual de funciones, pero no se lo instruye bien con eso. Entonces, bueno, me encuentro todavía trabajando en eso, a ver si es uno de los motivos. Muy bien, gracias, Brenda. Y bueno, y la otra pregunta es si influye la motivación de los colaboradores no tener en claro lo que respecta a su puesto. Bueno, estuvimos ya compartiendo lo del Gaby. Pero ahí, ahora para hacer esa pregunta, uno debería, como científico, no habrá que hacer como algún experimento y recolectar datos, ¿no? Entonces ahí sería interesante. Ahí, ¿vale? Yo creo que influye muchísimo porque a mí me ha pasado que estoy entrando en una empresa familiar, entonces como que, bueno, soy de la familia y estoy súper desmotivada, porque es como que, bueno, soy la hija de, entonces como que no me han explicado qué tengo que hacer, como que no encuentran qué hacer, como que me han metido básicamente para que ya vaya comenzando a estar, pero no me explicó, bueno, esta va a ser tu tarea, y estoy así como, no sé qué hacer, y me re desmotivo, no tengo ganas de ir, así que me parece horrible. Un aporte. Ah. Bueno, podemos hacer el descriptivo de puesto. Ah, vale. Pues otra PP. Con lo que decía Gabriela también, las chicas, o sea, la idea también es proponer un plan de inducción, porque siento, o sea, me parece a mi visión que falta lo mismo, digamos, porque es, o lo que hablás vos también, el tema de que cuando no sabes qué hay que hacer, estás perdido y por ahí genera eso de que, bueno, me quiero ir. Entonces también hay como que debería indagar más en el tema de la rotación
Y bueno, la idea es un plan de inducción y para eso también el descriptivo de puestos, porque así también con un descriptivo actualizado se conecta con lo que es reclutamiento y tal vez no termina de cerrar el tema. Entonces, bueno, gracias por los aportes. Acá también Emiliano quiere aportar. Bueno, un poco para ahí también, sí, un poco para comentar. En mi caso particular, digamos que es un sanatorio. Hay mucha rotación, digamos, en cuanto a los administrativos, pero no se da por el hecho de que, o sea, lo que sería el descriptivo de puesto. Justamente eso es algo que yo no lo veo, porque el descriptivo de puesto está muy bien definido, el proceso de inducción se hace bien, se hace correctamente, pero al ser el rubro, digamos, de salud y el tener que estar atendiendo a pacientes y personas, digamos, que no están en una situación óptima, a veces esto genera, digamos, una cierta rechazo por parte, digamos, del administrativo que no se especializó y no se especializó, perdón, para trabajar justamente en eso y que termina siendo una persona muy clave, digamos, para lo que sería, digamos, la atención, digamos, de la salud, ¿bien? También, capaz que otra pregunta podría ser el tema de los incentivos. Capaz que la rotación también puede deberse al tema de los incentivos. Te la dejo, capaz que podés ahondar un poco. Sí, acá la profe Liliana dice esto de que podría considerarse no solo la motivación, sino también satisfacción y claramente representa un problema de la empresa porque impacta en la productividad. Eso, gracias Liliana. Simili, pero no se escucha, espera. Después vamos a preguntar a David también que tiene una empresa al respecto. En cuanto al tema de la rotación, muchas veces pasa también por un cambio generacional. Antes la gente se quedaba siempre en una misma empresa y hoy en día, por más de que esa empresa le ofrezca el mismo sueldo, las mismas condiciones que otra, se van por el simple hecho de irse porque no tienen o sea, digamos, lo estoy viendo mucho en que cuanto más chicos son, les encanta rotar, pasar de empresa a empresa y nunca establecerse en los puestos de trabajo, digamos, y lo noto mucho, digamos, en el punto en el que yo estoy también, que es transporte, digamos. Sí, por sobre todo con los centennials, ¿no? Los centennials, impresionante. Acá David nos pueden contar algunas experiencias. No, bueno, que también, o sea, era para sumar a lo tuyo, que, perdón, que en realidad también tiene que ver cómo la dirección o los mandos gerenciales, digamos, también se adaptan. Porque yo tengo un caso de un amigo que la está pasando, por ejemplo, muy mal en el trabajo y bueno, tiene una dirección que, no sé, que lo trata mal, lo expone frente a los otros empleados, sin experiencia, sin cosas, sin, o sea, sin algo bien definido, digamos. Y bueno, también tiene mucho que ver nuestra generación, que nosotros ya no estamos para aguantarnos esas cosas, entonces como que si la dirección no se adapta también a estas cosas, corre el riesgo, digamos, de quedarse sin recursos humanos, entonces como que creo que también hay una parte y una parte. Sí, eso va a ser el desafío para las organizaciones. Ya nosotros de la universidad nos planteamos ese desafío, cómo retener los talentos, los jóvenes talentos, porque son muchas las alternativas y muchas veces esa adrenalina del cambio es muy interesante, entonces es un gran desafío. Bueno, si uno tiene las funciones claras, bueno, puede tener como algún tipo de mayor certeza de lo que se espera de uno. O tal vez no, capaz que a uno le gusta más la incertidumbre, entonces como que es difícil. Sí, son todos esos. Sí, sí. Bueno, muchas gracias Camila, interesantes las preguntas para la discusión. Vamos a seguir con el tema de recursos humanos, que nos acompaña ahora Gabriela Salvatierra, que está trabajando con un plan de mejora basado en el People Analytics para la gestión de recursos humanos en una empresa comercial, también guiada por el profesor Humberto D'Arterio, y también un tema muy interesante que estamos abordando en Cuantitativo 2.
Buenas tardes. Como lo dijo el profesor, mi trabajo se llama Plan de Mejora basado en el Pippin Analytic para la gestión de recursos humanos en una empresa comercial. Quiero aclarar que aparte del profesor Darterio, también estoy con los consultores Medina Marcelo y Javier García en Análisis Cuantitativo 2. Sí, me adoptaron, así que por eso la promoción. Como introducción a mi trabajo, bueno, la empresa denominé la Mentor S.A. Es una empresa comercial que se dedica a la comercialización de artículos para el hogar. Cuenta con 14 sucursales, aparte un centro logístico y un e-commerce. Tiene una nómina de aproximadamente 240 personas. Y yo me desempeño en el área de recursos humanos. Y como problema que había encontrado en la empresa era que contaban con muchas bases de datos, pero no las aprovechaban. Entonces consideraba que era un buen punto para promocionar, digamos, este espacio, en el cual definí que contaban con una poca relevancia y que era una información valiosa, digamos, que podían aprovechar para mejorar la gestión de recursos humanos. Como preguntas de investigación, planteé cómo el People Analytics puede contribuir a la investigación, cómo se relaciona la información obtenida en el análisis de las bases de datos con el ambiente real y qué aspectos se pueden mejorar en la gestión de recursos humanos a partir de la información obtenida. Por lo tanto, como objetivo general, me propuse identificar a través del análisis de los datos aspectos a mejorar que contribuyan a una mejor gestión de los recursos humanos. Como objetivos específicos, me planteé unificar la base de datos para el análisis integral de los mismos, por lo que contaba anteriormente, que contaban con muchas bases de datos. Entonces, para unificarlas todas en un solo lugar, analizar los datos disponibles para indagar posibles patrones de conducta, corroborar la información obtenida con la del ambiente real para determinar si existe alguna relación y proponer un plan de acción para tratar los aspectos a mejorar que se identificaron. Como marco teórico, de acuerdo a lo que fue mutando también mi trabajo, agregué varios autores como Jair Ardeson, que habla sobre el análisis de correspondencia, que es con el tema que yo voy a tratar una de las bases de datos, lo que habla Carvino sobre el Pippin Analytic, otros libros de ciencia de datos y cómo el análisis, digamos, de estas variables pueden contribuir, digamos, a las decisiones estratégicas. Como antecedentes tomé dos trabajos, uno de una compañera que trabajó con la misma empresa el año pasado y otro de unos estudiantes de la facultad creo que de La Plata, que hablaban sobre el Pippin Analytic. Como marco metodológico tomé un enfoque mixto para evaluar tanto lo cualitativo como lo cuantitativo, con diseños etnográficos, estudio de caso y el explicativo secuencial TextSplit, en el cual primero abordo la parte cuantitativa y luego la parte cualitativa. Como técnicas de recolección de datos, la revisión de las bases de datos, una observación directa participativa, puesto que yo trabajo ahí actualmente, y entrevistas personales, eso vamos a hacer en la parte quali, con los diferentes casos, digamos, con los que podríamos tener algún análisis significativo. Y las técnicas de análisis de datos, estoy contando ahora con dos bases de datos, por lo tanto, para una estamos trabajando para poder usar el análisis de correspondencia y con otra estoy usando tablas dinámicas de Excel. Esta es la primera base de datos que les presento, que es de novedades, en las cuales cuando yo la vi por primera vez, tenía en una sola hoja de Excel distintas solapitas con los diferentes meses. Yo tomé para mi análisis de novedades desde el 2018 al 2022, que son los últimos 5 años, y en un solo libro de Excel tenían los meses estaban distribuidos en diferentes solapas. Entonces, no tuve mejor idea que empezar a unirlas todas en una sola hoja. Puse la unificación de los meses, que era lo que tenía. Después tipifiqué los motivos de las licencias, puesto que en las bases estaban algunas incompletas, entonces tuve que tipificar, digamos, de acuerdo a los comentarios que estaban en las hojas, tipificar a qué se debía.
Luego la revisión de datos faltantes, porque había en algunos casos de ausencia o se desconocía el motivo. Entonces tuve que indagar, digamos, si es que podía completarla la base. Y la codificación de legajos, porque normalmente estaban con los nombres incompletos. Y otra cosa que me pasó en el medio fue que en el medio de este trayecto del 2018 al 2022 hubo un cambio de sistema de gestión. Entonces, con la que yo estoy trabajando, no estaban, digamos, las personas que habían estado antes de nuevo, codificar todas las personas y asignarle un número de legajo propio. Entonces, esto es lo que me está quedando hasta ahora, que eso es lo que le quería decir al profesor Javier también. Esta es mi base. Tengo, para tratar de completarla, para usar el análisis de correspondencia que es el que yo quiero utilizar, tuve que completar la base y le empecé a agregar. Crucé las diferentes bases de datos con las que contaba para agregarle, por ejemplo, el sexo, la fecha de nacimiento para calcularle la edad y la fecha de ingreso para calcularle la antigüedad. Que estas son todas variables que voy a utilizar para hacer el análisis de correspondencia, digamos, que yo quiero hacer. Y después otra base que estaba utilizando son las de las fichadas, para las llegadas tardes o las ausencias. En este caso, esta fuente es la de Noanet, que es con la que cuenta la empresa. Me tira el día de la fichada, efectivamente cuándo ficharon, los datos de la persona y las sucursales. Más información. Eran, por ejemplo, los turnos, el horario de entrada, los desvíos y los retrasos que eran mayores, por ejemplo, a 10 minutos. Y aquí la revisión de justificaciones de llegadas tarde, porque a veces, digamos, las personas, cuando las llegadas tarde eran significativas, sí las avisaban por mail. Entonces tengo que cruzar la base de datos para saber si esas llegadas tardes están contempladas o no. Entre los primeros hallazgos que tuve con esta de fichadas, digamos, que es con la que estoy trabajando, digamos, encontré patrones de conducta. Por ejemplo, había personas que tenían salidas en la jornada, es como que salían a comer y volvían y nadie sabía. O sea, yo lo empecé a plantear porque le digo, me parece raro que salgan a las 3:30, que salga a las 1:30 y vuelva a las 5. Y bueno, y así fuimos indagando, digamos, patrones que nadie sabía y nos fuimos descubriendo. Otro punto fueron las llegadas tardes colectivas, que en el análisis me daba, por ejemplo, había rankeado todas las llegadas tarde y daba la casualidad que había muchas personas que llegaban tarde en la misma sucursal. Entonces empezamos a indagar y, por ejemplo, nos salió que el encargado de la sucursal llegaba tarde, entonces todos empezaban a fichar tarde. Entonces, cuando se hizo o sea, preguntamos a qué se debía, todos como que le tiraron la culpa al encargado. Sin embargo, de esa sucursal eran 15 y solamente 5 estaban rankeados. Entonces había 7 que no, eso me decía el encargado, no sé si saltan por la tapia o qué, pero ellos llegan temprano. Entonces, bueno, eso también son cuestiones para analizar, digamos, y saber a qué se puede deber. Hay algunos acuerdos personales que también dependían de la antigüedad de las personas. Por ejemplo, había una persona que tenía ya unos cuantos años de antigüedad y se le había concedido el permiso de faltar un día a la semana. Cuando él pide vacaciones, yo analicé sus fichadas y ahí me salía, digamos, que siempre faltaba un día a la semana. Yo consulté por qué se debía y ahí nos damos cuenta de que era un arreglo personal que él tenía ya con uno de los dueños de la empresa, por ejemplo. Y salidas después de hora, que por ejemplo, esto se daba en algunas sucursales donde, por ejemplo, tenían que salir a las 12:30 del mediodía y había ciertos días que salían a las 1 o 2 de la tarde. Entonces comenzamos a indagar por qué salían tarde y resulta que el camión que abastece la sucursal llega a esa hora, llega al mediodía porque es una sucursal que está en los valles, entonces el camión llega tarde y las personas se tienen que quedar. Con lo que, bueno, eso estamos trabajando para ver el hecho de devolverles esas horas también, o cómo podemos hacer para devolverles.
Y esos son todos mis hallazgos hasta ahora. No presenté tópicos de discusión, profe, porque creo que está todo en proceso y todo lo que más o menos podía ir piloteando en el camino ya lo fui indagando. Pero de todos modos no te vas a salvar de los tópicos. Volvamos a la base de datos, que quiero ver un poco el análisis de correspondencia, a ver si, para explicarles. Y si están interesados pueden hacer cuantitativo 2 el año que viene. Bueno, a ver, ¿cómo está haciendo Gaby? Volvamos a la base de datos. A ver, veamos. Porque esos hallazgos, la pregunta de esos hallazgos que vos decías, ¿cómo los sacaste? O sea, ¿cómo obtuviste los hallazgos? ¿Cualitativamente o trabajaste los datos? Cualitativamente. Ajá. Bien. Sí. Sí. Volve. Bien, eso. Volvé a la primera base de datos. No sé, Emiliano, ¿qué querés? Disculpa, el tema de la base no sé si ya tenías el sexo o lo tuviste que sacar de alguna forma. Ah, lo tuviste que cruzar con una base. Ah, bien. Ah, no, te iba a preguntar porque estuve viendo para algún tipo de fórmula o algo para intentar calcularlo, digamos, que me arroje, digamos, el sistema si es varón o mujer. Sí, por el nombre, pero no es muy exacto. Aparece con terminaciones AR o... a mano. Bueno, gracias. Claro. 58.000, claro. Ahí sí tiene un problema. 58.000 no tiene cargado la parte del género. Bueno, ahí lo que yo estaba pensando es que en realidad esos hallazgos que ella dice deberíamos después que corroborar con los datos, a ver, categóricas. Uno podría hacer análisis de correspondencia, que es asociación entre categorías, así como en variables cuantitativas. Uno puede medir la asociación. ¿Con qué se mide la asociación? Cuando yo tengo variables cuantitativas. Con la correlación, ¿verdad? La correlación, un índice, ¿no? Pero en cambio, en variables quali, ¿cómo mido si están asociadas? No puedo medirlo, ¿por qué? Porque las variables son cualitativas, pero sí yo puedo ver si hay algún tipo de correspondencia con, por ejemplo, las licencias, o por ejemplo, algún tipo de llamado de atención, que eso es cualitativo. Entonces hay unas herramientas que permiten hacer mapas, vamos a hacer un mapa, ¿verdad? Ahí. Un mapa perceptual donde uno puede asociar la categoría y ver si la categoría, si algunas categorías se corresponden con algún tipo de comportamiento, como por ejemplo las licencias. Puede ser interesante eso, Gaby, ¿no? Eso me parece que puede ser interesante. Y el clúster, ver si, ¿cuántos datos tenés? Subo de empleados. 1.600. Tenés que limpiar mucho la base de datos, porque necesitamos 250 registros, o sea, una fila por cada sujeto, y ver si hay alguna que puedan como caracterizarte esos grupos, ver si esos 250 individuos, o sea, sujetos, yo puedo armar como grupos, capaz que los jóvenes, o los que son más técnicos, los que son menos técnicos, nosotros lo aplicamos, les contamos que aplicamos la técnica en una base de datos de 200 y nos surgían dos grupos bien identificados, unos que eran como más antiguos, era la antigüedad, pasa que hay que buscar variables cuantitativas, la antigüedad y el número de hijos, entonces estaban como bien caracterizados los grupos, por ejemplo, ¿no? Entonces es interesante eso. Eso lo podemos hacer con clientes, con proveedores, según la cantidad de datos que tengan, de sujetos. Cuando son muchos,
te puede interesar ver. Eso se usa mucho en segmentación, en marketing, ¿no? Creo que puede ser interesante eso, Gaby. ¿Ah? Bueno, ya vamos a hacer en cuantitativo. Sí. Sí. Que a veces cuando tenés variables cuantitativas y querés hacer análisis de correspondencia, usas generalmente los cuartiles. Y sí, para la antigüedad también. También se puede hacer eso. Sí, sí. Pero te sirve más, tal vez si tenés la edad y la antigüedad, hacer análisis de clúster, tal vez, porque son métricas las variables. ¿Ah? Bueno, gracias Gaby, muy amable. Un aplauso a Gaby para despedirla. Y vamos a seguir con el trabajo de Alejandra Rodríguez. Formulación de un plan estratégico para un emprendimiento de indumentaria, que está guiada por la profesora Lourdes Quinteros Fernández. Bienvenida, Ale. Hola. Bueno, mi trabajo es sobre la formulación de un plan estratégico de un emprendimiento de indumentaria. Vende productos de segunda mano, como ser remeras, camisas, y también productos como ser mochilas, carteras y zapatos. El emprendimiento tuvo sus inicios hace 2 años. Y la venta se realiza de manera online y en ferias. Como problema, se estableció las tareas no se encuentran debidamente planificadas, no se encuentran con un orden ni con un rumbo establecido, ni pautas de control, lo que hace que no exista eficacia ni eficiencia en las actividades que lleva a cabo. Como pregunta de investigación se plantearon cómo se encuentra actualmente el emprendimiento, de qué manera se puede profesionalizar el emprendimiento y qué herramientas permitirán mejorar y potenciar su desempeño. Como objetivo general, se propuso diseñar un plan estratégico para el emprendimiento de indumentaria que contribuya a potenciar su crecimiento, mejorar su desempeño y asegurar el cumplimiento de sus metas. Como objetivo específico, examinar el entorno en el cual está inserto, definir la visión estratégica, la declaración de misión y valores fundamentales para el emprendimiento, elaborar una estrategia que permita alcanzar los objetivos y la visión del emprendimiento. Como marco teórico, se basaron en el concepto de plan estratégico, que es la estrategia y emprendedor. Como antecedente se utilizó una formulación de un plan estratégico para tienda de diseño y plan estratégico de resto de accesorios. Como marco metodológico se basó en un enfoque cualitativo con un diseño de investigación-acción práctico, un diseño fenomenológico y de estudio de caso. Las herramientas para la recolección de la información como fuentes primarias fueron la observación del emprendimiento en las ferias, la entrevista semiestructurada a la emprendedora y cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas a los clientes que asistían a las ferias. Como fuente secundaria, bibliografía de diferentes autores, trabajos de terceros y participación en cursos de extensión. El diagnóstico y análisis estratégico. Al segmento al cual apunta el emprendimiento es a personas de hasta 25 años, jóvenes, con un nivel económico medio, que le gusta la diversidad y no tanto los productos clásicos. Se hizo un análisis FODA, las principales fortalezas, la variedad tanto en precios como en diseños de las prendas. Los precios son accesibles, ya que son productos de segunda mano. La atención personalizada de la emprendedora y el emprendimiento quiere incursionar en la diversidad e inclusión. Como principales debilidades es la poca experiencia
cuenta con un showroom propio, solamente puede exponer la ropa en las ferias, la poca constancia en las redes sociales y la falta de objetivos definidos a largo plazo. Como oportunidades es que el mercado está en auge, el mercado de ropa de segunda mano, la participación en ferias le da más publicidad, porque hay personas que su público va a esos lugares. Y el creciente interés por el medio ambiente, por reutilizar productos. Como amenazas son las bajas barreras en el mercado, la alta rivalidad y la pérdida del poder adquisitivo. También se hizo un modelo de las 5 fuerzas de Porter. La rivalidad se identificó a 3 competidores potenciales, uno de ellos más desarrollados que los otros, con lo cual se reconoce una rivalidad alta. Nuevas empresas medio-bajo, ya que medio porque es un mercado de fácil acceso, bajo porque requiere tiempo para ingresar en el mercado y hacerse conocido. El poder de decisión de negociación de los clientes es bajo, ya que son prendas únicas y no va a encontrar el mismo en otro lugar. Productos sustitutos alto, ya que pueden comprarse una prenda nueva o usada en otra feria. Amenaza baja, ya que, proveedores es una amenaza baja, ya que no cuenta con proveedores como tal, sino que adquiere las prendas ya sea a través de amigos, familiares, o a prendas o a ferias específicas en las que las prendas son mucho más económicas. Luego se realizó un análisis BRIO, siendo la participación en ferias, el nombre de la marca, la calidad de las prendas y la atención personalizada, variedad competitiva, la educación y conocimientos de moda y experiencia en el rubro, la ventaja competitiva en precios y el diseño se reconoce como una ventaja competitiva temporal. Como conclusión se reconoce que tiene ventajas competitivas, tiene que seguir incursionando en nuevos recursos para tener ventaja competitiva a largo plazo. La bibliografía que se utilizó y como tópicos se plantea la cantidad de personas entrevistadas, que no lo comenté, pero fueron 15 personas. Nuevas herramientas para realizar promoción. Considerar la aplicación de otras herramientas para procesar los datos y sugerencias para la incorporación de mejoras. Bueno, muy bien. ¿Alguien más está trabajando en estrategia acá para poder intercambiar un aspecto? ¿Alguien más? No, nadie ahora. Nadie de los presentes. Bueno, ahí un poco por la cantidad, ¿por qué no hiciste encuestas mejor? Si eran 15 o eran como muy importantes las opiniones. Porque como lo realicé presencialmente en las ferias, era más difícil hacerlo con cuestionario. Y como que no me parecía no tenía que entrar a cada persona que comentó o interactuó con el emprendimiento, mandarle una encuesta. Me pareció más nutritivo ir a hacerla presencialmente. Con respecto a nuevas herramientas, me parece que esto, ¿no? Tal vez diseñar un cuestionario o algún tipo de recolección de datos para hacer mapas perceptuales podría ser interesante, ya que estás haciendo o lo que vimos, un mapa perceptual de cuáles son
como los aspectos que diferencian el negocio de otros. Por eso puede ser interesante ahí, como otra herramienta, ¿no? Si es que uno tiene un poco de tiempo. Para la promoción también me parece que ahí podemos hacer benchmarking y ver la competencia, relevar ahí. Y para las mejoras, pero ¿mejoras de qué tipo? No entiendo esa parte. Alguna mejora que pueda plantear ahora el emprendimiento, digamos. Y ahí la venta, pues me parece que el canal digital puede ser interesante. Hay que evaluar el canal digital porque es un poco de bajo costo, tiene mucha más amplitud y eso puede ser interesante, me parece. ¿Ah? Después lo charlamos. Gracias, Ale. Un aplauso para la compañera. Y para ir terminando esta primera reunión de discusión de nuestro segundo cuatrimestre, vamos a invitar a Micaela Carbone, que tiene trabajo guiado por la María Delgado Cordomí, de economía medioambiental, así que están trabajando sobre investigación de mercado sostenible en emprendimientos y empresas de moda en Tucumán. Bienvenido. Titula Investigación de oportunidades de mercado sostenible en emprendimiento. Bueno, como introducción puse el concepto de moda sostenible porque quizás es un concepto como que no se lo conoce mucho. Bueno, esto es un concepto que se preocupa por generar un menor impacto, hacer prendas de mayor calidad y más duraderas. Bueno, ahí puse como una frase y un cambio que el planeta necesita. Como problema puse la innovación y el constante afán que tienen las empresas por complacer a... Entonces, como puse cómo son las experiencias de los emprendimientos y las empresas de moda en la provincia de Tucumán, porque algunos no aplicaban la sustentabilidad y sí aplicaban la moda rápida, cuáles son las principales estrategias que se deberían utilizar para poder comunicarlo, porque quizás muchos no lo conocen o no saben, y si los consumidores adoptarían